Históricamente nos han contado, con voz baja y dedos sobre los labios, que existe un puñado de hombres y mujeres impecables, de trajes sin arrugas y sonrisas medidas, ocultos donde la luz no llega. Nos han dicho que ellos deciden cada guerra antes de que el primer disparo se vuelva noticia, cada crisis antes de que el pan suba de precio, y hasta cada billete que pasa por tu mano, como si el papel llevara una marca invisible que solo ellos pudieran leer. Nos han vendido una simplificación perfecta, que los Illuminati y los masones son una sola criatura con dos nombres, una sombra con doble máscara. Un culto satánico, supuestamente, con entradas laterales a la Casa Blanca y pasillos reservados en el Vaticano. Una élite sin rostro que escribe el guión y solo nos deja actuar, que decide quién asciende y quién se rompe, quién gana y quién pierde, quién nace para mandar y quién nace para obedecer. Y sin embargo, aunque suene descabellado, permíteme dejar esto caer como una moneda en un vaso vacío. No todo es mentira. El verdadero poder de estas sociedades, cuando lo tuvieron, no residió en túnicas ni en velas, ni en palabras pronunciadas al revés. Su poder real, el que deja huella en los archivos y en las biografías, fue su capacidad para mover hilos muy humanos. Los de la política, los de la educación, los de la religión, no con magia, sino con redes, no con demonios, sino con contactos, no con hechizos, sino con ideas, favores, lealtades y silencios. La verdad histórica, susurrador, es más compleja de lo que la imaginación quisiera. Es más ridícula en sus comienzos, sí, ridícula, y al mismo tiempo más fascinante que cualquier película de Hollywood o cualquier hilo frenético en redes, porque la historia rara vez se comporta como un thriller. Es más parecida a un taller lleno de polvo donde alguien inventa una herramienta, otro la roba, otro la adapta, y siglos después, esa herramienta termina en manos de personas que jamás se imaginaron el destino de lo que sostienen. Prepárate para sumergirte en la realidad que se esconde detrás de las leyendas. La promesa central de este relato es simple, pero fundamental. Vamos a separar el mito de la historia con un análisis tan profundo que, cuando terminemos, la palabra conspiración ya no te sonará igual. ¿Estás listo para descubrir cómo un grupo de constructores medievales, hombres que medían el mundo con compases y lo cortaban con cinceles, terminó inspirando redes que formarían a Benito Juárez en México, al libertador Simón Bolívar en Venezuela y Colombia, a Bernardo O'Higgins en Chile y a José Martí en Cuba? Listo para entender cómo esa misma trama de logias sirvió de refugio intelectual para gigantes como José de San Martín en Argentina y de molde para repúblicas que aún hoy, con nombres distintos, siguen respirando, y al mismo tiempo, listo para mirar el otro lado del espejo, porque también existió una pequeña sociedad de profesores universitarios en Baviera, de vida breve y casi cómica, que terminó convertida en el chivo expiatorio universal. El nombre que hoy se pega como etiqueta a todo, desde el billete que llevas en el bolsillo hasta los rumores que algún día quisieron asociar, sin pruebas, con figuras como Juan Domingo Perón. El tema, entonces, no es si estas sociedades existieron o existen. El tema es qué hicieron realmente en las esferas de poder y cuánto poder se les ha atribuido, de manera exagerada, conveniente o delirante, a lo largo de los siglos. Olvídate de lo que crees saber. Apaga la luz, ponte los auriculares, respira lento, y comencemos a desenmascarar la historia más grande jamás contada sobre el poder oculto. Antes de que te acomodes del todo, déjame pedirte un gesto pequeño, casi ritual, pero completamente moderno. Acompaña este susurro con tu presencia. Cuéntame si quieres desde dónde escuchas y qué hora es para ti. Siempre me ha fascinado esa geografía invisible, la de quienes se reúnen sin verse en la misma noche. Yo soy Susurros del Pasado, y mi propósito es que este relato te lleve como una corriente tranquila hacia un sueño más profundo, pero con la mente despierta. Porque hay historias que no se cuentan para gritar,
sino para entender. Y entender, a veces, es el primer acto de libertad. Ahora bien, si queremos distinguir qué es real y qué es ficción en el universo de las logias, tenemos que ponernos de acuerdo con el lenguaje. La confusión no nace solo de la ignorancia, nace de la mezcla indiscriminada de conceptos que la historia y la filosofía han definido con precisión, pero que el mito borra de un plumazo, como si bastara una palabra oscura para explicar un mundo entero. Hablemos primero de una diferencia que parece trivial, pero no lo es: sociedad secreta y sociedad discreta. Una sociedad secreta, en sentido estricto, es aquella cuya existencia misma es desconocida para el mundo exterior. Si tú sabes que existe, probablemente no es una secreta de verdad. Sus miembros no solo ocultan rituales o reglas internas, ocultan el hecho básico de que se reúnen. Este modelo, salvo raras excepciones en el ámbito político, es históricamente casi imposible de sostener por mucho tiempo. Las personas hablan, los papeles quedan, los enemigos observan, y el mundo, tarde o temprano, abre una rendija. La sociedad discreta, en cambio, es la que habita el corazón de esta historia. Su existencia es pública, conocida. Tú puedes caminar por el centro de tu ciudad y ver un edificio con símbolos, puertas pesadas, placas antiguas. Lo que se mantiene bajo reserva no es que se reúnen, sino cómo se reúnen, sus ceremonias internas, sus métodos de enseñanza y, sobre todo, las identidades de sus miembros, a menudo por privacidad, a veces por seguridad y muchas veces por costumbre. La masonería, que será el eje de la primera parte de nuestro viaje, pertenece categóricamente a este segundo tipo: discreta, no secreta. Y aquí aparece otra palabra que la cultura popular ha maltratado hasta deformarla: esoterismo. En su sentido real, esoterismo no significa demoníaco ni misterioso por defecto. Significa simplemente conocimiento reservado o interno, enseñanzas que requieren iniciación o un aprendizaje gradual para ser comprendidas. No porque oculten monstruos, sino porque trabajan con símbolos, con etapas, con disciplina. Para un constructor medieval, por ejemplo, la geometría y la aritmética podían ser conocimiento esotérico. No porque fueran magia, sino porque eran herramientas avanzadas en una época de analfabetismo masivo. Quien dominaba esas formas, dominaba la posibilidad de levantar catedrales y de trazar el orden sobre la piedra. Muchas órdenes que analizaremos adoptaron ese lenguaje simbólico no para invocar sombras, sino para transmitir principios morales. Porque los símbolos, cuando se entienden, enseñan sin gritar. Y finalmente está el verdadero motor filosófico que, más que cualquier capa o juramento, dio origen al fenómeno moderno de estas fraternidades: el racionalismo, la creencia de que la razón y la lógica son fuentes primarias de conocimiento, superiores a la fe ciega o a la tradición dogmática. Las logias, bajo este clima intelectual, se volvieron un espacio extraño y potente. Hombres de credos distintos y clases sociales distintas podían reunirse bajo un mismo techo para discutir ideas progresistas y científicas, algo impensable en estructuras rígidas dominadas por monarquías y cleros. Entender el racionalismo como el ambiente de nacimiento de estas sociedades es clave para comprender una paradoja. Lejos de buscar dominar el mundo con magia, su objetivo original, al menos en el discurso, era liberarlo mediante pensamiento crítico. Cuando comprendes que hablamos de sociedades discretas, que usan lenguaje esotérico como método pedagógico y que nacen en un clima racionalista, ya has ganado la mitad de la batalla contra la desinformación. Ahora sí, con estas herramientas en la mano, podemos entrar en la pregunta inevitable: ¿por qué era necesario que estas sociedades existieran bajo un velo? Ahora que ya distinguimos entre discreción y secreto, es hora de hacernos la pregunta que sostiene todo este relato como una viga invisible. ¿Por qué fue necesario que estas sociedades existieran en la sombra, o al menos detrás de un velo estrictamente controlado? La respuesta no está en lo sobrenatural, está en el contexto, en el clima eléctrico,
casi explosivo, del pensamiento europeo cuando la palabra razón empezó a sonar como una blasfemia elegante. Piensa en un mundo donde el poder no se justificaba con votos ni con constituciones, sino con genealogías y altares. Un mundo donde los reyes gobernaban por derecho divino, y la Iglesia, en sus múltiples formas, era dueña del relato oficial sobre el cosmos, la moral y la vida cotidiana. En ese mundo, la Ilustración fue un terremoto. Fue el momento en que voces como Kant, Locke, Montesquieu y Voltaire se atrevieron a proclamar algo que hoy nos parece básico, y entonces era casi una sentencia: que la razón humana podía y debía ponerse por encima de la autoridad incuestionable, por encima de la tradición inmutable, por encima del dogma repetido hasta convertirse en cadena. Su lema, simple y peligroso, todavía resuena: sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a usar tu propio entendimiento. Ese llamado no fue un ejercicio académico, fue una provocación frontal. Creó un choque directo con las dos estructuras dominantes de Europa, la monarquía absoluta y la Iglesia. Ambas sustentaban su legitimidad en lo mismo: la voluntad de Dios interpretada por instituciones. Y de pronto aparecían ideas que hablaban de separación de poderes, de tolerancia religiosa, de derechos individuales, de contrato social. Ideas que, en boca equivocada, podían ser consideradas sedición, y de hecho, lo eran para quienes vivían del orden antiguo. En un ambiente así, ¿dónde se discutían esas ideas? No en las universidades, muchas de ellas controladas por autoridades religiosas. No en las cortes, leales a los reyes. No en plazas públicas, donde un rumor podía convertirse en delación. Necesitaban un espacio intermedio, una zona franca, un lugar donde un noble pudiera sentarse junto a un comerciante, donde un clérigo disidente pudiera escuchar a un científico, donde el intercambio de ideas no fuera un acto de suicidio social. Y ahí nacen las sociedades de pensamiento, clubes de lectura, salones literarios, círculos filosóficos y logias. No como una conspiración que desea el control total, sino como una arquitectura social diseñada para sobrevivir. El velo de discreción no era un capricho teatral, era una armadura. Porque si un miembro de una logia era descubierto debatiendo sobre una república o cuestionando el derecho divino del rey, podía perderlo todo: fortuna, libertad, reputación, y a veces algo más definitivo. En ese mundo, la discreción era la diferencia entre pensar y callar para siempre. Pero atención, porque la necesidad del secreto o de la reserva no nació solo con la Ilustración. Viene de raíces más profundas, enterradas en esa frontera confusa entre ciencia, misticismo y herejía, que fue la Edad Media y el Renacimiento. Pensemos en los alquimistas. Un alquimista no era simplemente un mago como lo retrata la caricatura moderna. Era muchas veces un experimentador temprano, alguien que manipulaba sustancias, observaba reacciones, buscaba patrones, quería transmutar metales, sí, perseguía la piedra filosofal, sí, pero en ese intento había química, había protociencia y, sobre todo, había un problema político-teológico. Estaba tocando el orden del mundo. Si el universo era un diseño cerrado y el conocimiento superior pertenecía a instituciones, entonces el alquimista era un intruso. Los Rosacruces aparecen en esta historia como un ejemplo perfecto de cómo el mito y la realidad se mezclan hasta volverse inseparables. Supuestamente surgieron con manifiestos que hablaban de una reforma universal basada en ciencia, religión y arte. Se presentaban como herederos de una tradición secreta, casi fantasmal. Su impacto, sin embargo, fue menos mágico de lo que se cree. Fue social, porque sugerían que el conocimiento superior podía estar disponible para el individuo que lo buscara, no solo para la jerarquía establecida. Eso es dinamita para cualquier orden basado en monopolios del saber. De ahí esa estética de textos codificados, reuniones a puerta cerrada, símbolos como claves. No era solo romanticismo, era una respuesta a la paranoia institucionalizada.
Si Galileo tuvo que retractarse por miedo a la Inquisición, imagina el riesgo de grupos completos discutiendo la estructura política de la sociedad o la naturaleza del alma, temas que podían interpretarse como desafío a la autoridad espiritual y temporal. Y entonces llegamos al punto donde la historia se vuelve concreta, casi palpable. La masonería como heredera de una estructura gremial, adoptando una forma de discreción como defensa, no como plan de dominación global. Porque la masonería, en su tránsito histórico, heredó dos cosas distintas y poderosas. De los gremios operativos, heredó la estructura, el ritual, la disciplina de taller. De los círculos intelectuales heredó el contenido, ideas de moral, de razón, de tolerancia. Esa combinación generó una máquina social extraña y eficaz. Una red discreta donde la enseñanza se transmitía mediante símbolos. Y ese velo, repito, fue un capullo. Permitió que ciertas ideas florecieran sin ser aplastadas por un mundo que no estaba listo para ellas. La discreción protegió el debate y a veces también protegió carreras, familias, vidas. Pero para entender de verdad el fenómeno masónico, debemos viajar mucho más atrás de la Ilustración. Debemos regresar a la Edad Media, al polvo de piedra, a las manos callosas y a una palabra que cambia toda la lectura: la transición de lo operativo a lo especulativo. La masonería operativa fue, en su forma más pura, un gremio de constructores, artesanos itinerantes, expertos en geometría, en estereotomía, la ciencia de cortar la piedra. En un tiempo donde la mayoría era analfabeta y una catedral podía tardar generaciones en levantarse. Estos hombres eran depositarios de un conocimiento técnico vital, y como viajaban de obra en obra, necesitaban formas de identificarse, de proteger su oficio, de asegurar que el secreto profesional no se convirtiera en herramienta del impostor. Ahí nacen los signos, los reconocimientos, las palabras de pase. No como magia, sino como credenciales. Era un sistema para separar al maestro del farsante, al aprendiz del intruso, al que sabe del que solo imita. El término freemason, masón libre, probablemente aludía a su libertad de movimiento entre territorios no siempre sujetos a leyes feudales locales, o al trabajo con freestone, una piedra de calidad que permitía tallados finos. El punto es el mismo. La palabra nace del trabajo, no del misterio. Y aquí aparece un tesoro documental que suele ignorarse cuando el mito toma el control: los old charges, los antiguos deberes, estatutos de gremios desde finales del siglo XIV en adelante. El poema Regius y el manuscrito Cook son ejemplos tempranos. Mezclan historia legendaria de la arquitectura, a veces remontándose a Euclides o al Templo de Salomón, con normas laborales y morales: cómo debe comportarse un masón, cómo debe trabajar, cómo debe ser leal a sus compañeros y a Dios, cómo debe mantener el orden dentro de la logia. Lo fascinante es lo que revelan: que la ética, la moral, la hermandad ya estaban en el centro de la logia constructora mucho antes de que la Ilustración la llenara de filosofía. Lo que empezó como manual gremial se transformó, sin prisa, en un código de conducta más amplio. Y entonces llega el giro. A partir del siglo XV, y esto es clave, algunas logias operativas empezaron a aceptar hombres ajenos al oficio: nobles, burgueses, intelectuales, no para levantar muros, sino para debatir ideas y participar en la hermandad. Eran los primeros especulativos. Aquí la metáfora se vuelve historia. Se pasa de construir edificios con piedra real a construir una sociedad mejor con principios éticos, con piedra simbólica. Las herramientas, compás, escuadra, nivel, dejan de ser solo utensilios. Se convierten en símbolos. La escuadra como rectitud, el compás como límite de pasiones, el nivel como igualdad moral. No fue un cambio decretado de un día para otro. Fue gradual, orgánico, casi inevitable. Cuando un sistema de enseñanza por símbolos se encuentra con el racionalismo ilustrado, el resultado es una escuela moral con forma de taller.
Y, como suele ocurrir con todo lo que se organiza, llega el momento en que esa red dispersa decide volverse institución. En un lugar modesto, más modesto de lo que el mito quisiera, ocurre un evento que marca un antes y un después. La formación de la Gran Logia de Londres y Westminster, el 24 de junio de 1717. No en un palacio oculto, sino en tabernas. 4 logias antiguas, reunidas en sitios con nombres que hoy parecen casi demasiado cotidianos para los conspiradores. El ganso y la parrilla, la corona, deciden unirse. Ese acto fundacional transforma pequeñas islas de reunión en una organización jerárquica. Marca el inicio de la estandarización. Rituales más unificados, reglas más claras, propósitos más definidos. Y esa estructura, esa visibilidad, fue la que permitió la expansión global. Porque la historia se mueve así, no por el secreto absoluto, sino por la capacidad de repetirse. Este proceso culmina con la publicación de las Constituciones de Anderson en 1723, un texto crucial, compilado y redactado por figuras como el reverendo James Anderson, con la colaboración de otros nombres que, más allá de la leyenda, cumplen un papel concreto: ordenar el relato, definir la esencia, fijar pilares. Allí aparece una definición que vale más que 100 teorías: la masonería como centro de unión, el medio para conciliar verdadera amistad entre personas que de otro modo hubieran permanecido distantes. Y aparecen 2 pilares que el mito ha explotado hasta la caricatura. El primero, el gran arquitecto del universo. Una fórmula deliberadamente inclusiva. En una Europa donde el ateísmo era inaceptable y peligroso, la masonería quería sentar bajo el mismo techo a anglicanos, católicos, judíos, protestantes. Así que usa un punto de encuentro. Un principio creador que cada uno interpreta según su fe. No es el Dios secreto de una secta. Es un lenguaje de convivencia. El segundo, la ley moral. La obediencia a las leyes del país. La vida ética, el comportamiento ciudadano. El texto intenta despojar a la orden de carácter sedicioso explícito y enfatizar su rol como escuela práctica de moralidad. Aquí hay una ironía deliciosa, casi cruel. El mito moderno ve un plan de dominación, cuando la documentación histórica muestra un intento de evitar persecuciones presentándose como institución moral y tolerante. Pero una estructura así, al expandirse, trae consigo fisuras. Y esas fisuras, no los demonios, son las que explican gran parte de la historia posterior. Porque si la masonería fue capaz de estandarizarse, también fue capaz de dividirse. Y esa división, como un susurro que crece, nos llevará al primer gran cisma. Antiguos contra modernos. Un conflicto de ritual, de tradición, de identidad. Si sigues aquí, no te duermas todavía. Lo más humano, y por eso más peligroso, empieza cuando una red de ideas se convierte en red de poder. La Gran Logia de Londres, de 1717, la que más tarde sería conocida como la de los modernos, creció con rapidez y se volvió especialmente atractiva para la élite intelectual. Y aquí aparece un detalle que, aunque parezca menor, desata una tormenta que duraría más de medio siglo. En su afán de simplificar la orden, de pulirla para hacerla más elegante ante los caballeros, se tomó la libertad de modificar, omitir o suavizar ciertos aspectos rituales y marcas de reconocimiento. Para algunos masones aquello era normal. Las instituciones evolucionan, la sociedad cambia, y lo que ayer fue necesario hoy puede ser ornamento. Pero para otros, especialmente en las Islas Británicas, donde la tradición se respiraba como un mandato, aquello fue una afrenta. Había un temor profundo, casi corporal. Si tocas el ritual, tocas el corazón. Si cambias las palabras, cambias el significado. Si cedes en lo simbólico, cederás también en lo moral. Así nace el primer gran cisma. En 1751, una gran logia rival se forma bajo el liderazgo de Lawrence Dermot y adopta un nombre que ya contiene un juicio histórico: la Gran Logia de los Antiguos. Ellos sostenían que eran los custodios de la forma pura y primitiva de la masonería,
y acusaban a los modernos de haber alterado prácticas esenciales. La ironía, por supuesto, es una de esas ironías que la historia repite con placer. Los modernos eran la gran logia original y los antiguos eran la escisión. Pero la disputa no se trataba de quién llegó primero, sino de quién tenía derecho a definir la tradición. Durante décadas, la rivalidad generó confusión y resentimiento mientras la orden se expandía por el mundo, especialmente en las colonias americanas. Y aquí la escena se vuelve casi absurda. Un masón moderno podía encontrarse con un masón antiguo y ninguno reconocer al otro, como si fueran dos dialectos de la misma lengua que ya no comparten palabra para hermano. La tensión se resolvió, finalmente, con la unión de 1813, impulsada por figuras de la alta aristocracia, los duques de Kent y Sussex, ambos hijos del rey Jorge III. El pacto resultante dio origen a la Gran Logia Unida de Inglaterra, la UGLE, que se convertiría en el cuerpo masónico más influyente del mundo regular moderno, y proclamó una definición que pretendía cerrar heridas. La pura y antigua masonería consistía en los 3 grados simbólicos, más el santo arco real. Ese fue el cierre de una brecha ritual, sí, pero la historia no había terminado de partirse, porque existe un tipo de división más profunda que cualquier desacuerdo sobre signos y palabras: la división filosófica. Y esa fractura ocurriría en el mundo latino, en Francia, como un estallido que todavía hoy determina la geografía interna de la masonería. El gran cisma latino de 1877, regular versus liberal. La masonería en Inglaterra, bajo la UGLE, mantuvo los pilares que habían sido fijados por las constituciones de Anderson. La referencia al gran arquitecto del universo, la presencia del libro de la ley sagrada abierto en logia y una pretensión de neutralidad política explícita. En el mundo anglosajón, la masonería se concebía como una escuela de perfección moral, fraternal, disciplinada, apolítica. Pero Francia vivía otra historia. En el mundo latino, especialmente en Francia, la masonería se había involucrado intensamente en las luchas por la república, el laicismo y la separación entre Iglesia y Estado. En cierto modo, la logia se volvió un contrapeso intelectual al poder católico. Allí, las discusiones no podían evitar lo político, porque lo político era la piel del tiempo. El debate sobre educación, ciudadanía, clericalismo y derechos era el debate sobre el futuro. Así, en 1877, el Gran Oriente de Francia, GODF, presionado por sus sectores más racionalistas y progresistas, tomó una decisión que parecía mínima para quien no entiende el simbolismo, pero que para la tradición inglesa fue una ruptura metafísica. Eliminó la obligación de creer en el gran arquitecto del universo y retiró el libro de la ley sagrada del altar. El argumento era coherente con su visión. La masonería debía ser un espacio de absoluta libertad de conciencia, donde un agnóstico o un ateo pudiera trabajar por la mejora humana sin que se le impusiera un dogma, aunque fuera un dogma amable o inclusivo. La reacción inglesa fue inmediata. La UGLE cortó relaciones y retiró el reconocimiento al Gran Oriente de Francia, y así nació el gran cisma moderno que divide a la masonería en 2 corrientes. Masonería regular, liderada por UGLE, exige creencia en un ser supremo, prohíbe discusiones políticas y religiosas en logia, y tradicionalmente admite solo hombres. Masonería liberal, asociada al GODF y afines, acepta libertad absoluta de conciencia, permite debate sociopolítico y con frecuencia se relaciona con logias mixtas o de mujeres. Este cisma no es un pleito por un libro, es una bifurcación de visión del mundo. Un lado prioriza tradición metafísica y continuidad ritual. El otro prioriza libertad de pensamiento y progreso social como misión explícita. Y aquí, susurrador, conviene detenerse un instante, porque cuando el mito conspirativo mira a la masonería, suele verla como un bloque monolítico, una sola máquina, una sola agenda. La historia real muestra lo contrario.
La masonería se ha fracturado, discutido y reconfigurado una y otra vez. No parece el comportamiento de una entidad omnisciente que controla el planeta con mano única. Se parece más a lo que realmente es, una institución humana. El alma filosófica, deísmo, tolerancia y fraternidad. Si su estructura son los grados, su alma reside en la filosofía. Y esa filosofía, en sus versiones más influyentes, fue deísta y ética. El deísmo propone un Dios creador, arquitecto del universo, que establece leyes naturales, pero no interviene por milagros ni revela dogmas particulares. En el siglo XVIII era una solución práctica. Permitía unir a hombres de distintas confesiones bajo un mismo techo sin que se desgarraran por teología. De esa convivencia nacen dos ideales que, en su tiempo, fueron más subversivos de lo que hoy imaginamos: tolerancia y fraternidad. La tolerancia no era solo virtud, era método. Si puedes respetar que tu hermano ore distinto, puedes empezar a respetar que tu vecino piense distinto. Y la fraternidad no era solo camaradería, era una obligación mutua de apoyo, crítica constructiva, ayuda moral y material. Las logias se pensaron a sí mismas como laboratorios de convivencia y como escuelas de ciudadanía. Ese conjunto de principios, razón, mérito, ética por encima del linaje, fue parte del clima intelectual que alimentó revoluciones liberales y procesos de independencia. Y aquí es donde el relato cruza océanos. Una contradicción persistente. La mujer y el ideal incompleto. Pero ninguna institución humana está libre de contradicción, y la masonería no es excepción. A pesar de su discurso de igualdad moral, la masonería regular, predominante, mantuvo históricamente una postura excluyente hacia la mujer. Nació como gremio masculino y se consolidó como fraternidad masculina. El argumento oficial apelaba a la tradición operativa. Los gremios admitían hombres para trabajo físico. Sin embargo, hacia finales del siglo XIX, impulsada por ideales de igualdad y por la presión moral de vivir a la altura del propio discurso, surgió la comasonería. Cuerpos mixtos y logias que admitían mujeres. Un hito clave fue la creación en Francia de Le Droit Humain, el derecho humano, en 1893, con figuras como María de Reismes y Georges Martin, proponiendo igualdad iniciática plena. La masonería regular no reconoce a estas ramas por considerarlas ruptura de antiguas costumbres. La masonería liberal, en cambio, suele mantener vínculos. Y así, otro debate, social, no ritual, se vuelve una grieta del siglo XX. Nada de esto encaja con la caricatura de una élite homogénea y perfectamente coordinada. Encaja más bien con la realidad de una institución que discute su identidad. El enemigo que alimenta el mito. El antimasón. Ahora llegamos a una fuente inagotable de leyendas, la perspectiva antimasónica. Las críticas religiosas y políticas contra la masonería nacen casi a la vez que su institucionalización moderna. Para la Iglesia Católica, la masonería fue condenada en múltiples ocasiones desde 1738, Clemente XII, y repetidamente después. Las críticas centrales eran dos: el deísmo y la tolerancia minaban la verdad revelada exclusiva, y el secreto ritual se interpretaba como sospechoso, como un Estado dentro del Estado. Desde el punto de vista político, reyes y dictadores la asociaron con liberalismo y republicanismo. No siempre sin razón. Muchas logias fueron, efectivamente, semilleros de ideas reformistas, pero la condena convirtió esa relación en demonización. Y aquí entra un episodio que funciona como una bisagra en la cultura conspirativa: el caso Leo Taxil. Es una de las burlas más épicas y más dañinas de la historia moderna. Taxil, cuyo nombre real era Gabriel Jogan Pagès, periodista francés de finales del siglo XIX, decidió por dinero y diversión montar una farsa monumental. Publicó libros que narraban la existencia de una alta masonería satánica que adoraba a un demonio con cabeza de cabra llamado Baphomet y realizaba rituales horripilantes. La narrativa era tan vívida, tan detallada,
tan diseñada para provocar asco y terror, que fue abrazada con fervor por sectores conservadores y por parte del clero, confirmaba exactamente lo que querían creer. Taxil incluso presentó en público a una supuesta exmasona de alto rango, Diana Vaughan, que habría escapado de los ritos infernales. Era un personaje inventado, un teatro. En 1897, en una conferencia de prensa en París, el propio Taxil confesó: todo era mentira, una broma destinada a exponer la credulidad de sus críticos. Pero el daño estaba hecho. Porque cuando una mentira es más atractiva que la verdad aburrida, la mentira sobrevive. Ese es uno de los secretos reales del mito. No su ocultamiento, sino su seducción. Y con ese ADN, el mito estaba listo para absorber a su estrella fugaz. Una orden breve, local, casi académica, que se convertiría en el nombre universal del miedo. Los Illuminati de Baviera, la chispa que la imaginación convirtió en incendio. Por fin llegamos a los Illuminati de Baviera. Lo fundamental es entender esto desde el inicio, sin concesiones. Fueron reales, pero de vida extremadamente corta y geográficamente limitada. La orden fue fundada el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt, profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt, en Baviera, región dominada por absolutismo y controlada férreamente por la Iglesia y los jesuitas. Weishaupt era un hombre obsesionado con la Ilustración y al mismo tiempo profundamente marcado por el modelo jesuita de organización jerárquica y discreción. El nombre original de su sociedad fue Unión de los Perfectibilistas. Después adoptaría el nombre de Orden de los Iluminados. Su objetivo era formar una élite intelectual capaz de guiar a la humanidad hacia la autosuperación moral, liberándola de supersticiones y de tiranías. Weishaupt creía que el hombre, a través de razón y educación, podía alcanzar perfección, y si los hombres se perfeccionaban, las estructuras opresivas, iglesia y monarquía, se volverían innecesarias. El plan era, en esencia, una reforma social radical, no un hechizo, un proyecto político-filosófico, y como era radical, necesitaba protección. Weishaupt diseñó una estructura de grados superpuestos donde el iniciado solo conocía el nivel inmediatamente superior. Los miembros de grados bajos no sabían quiénes eran realmente los líderes ni cuál era el objetivo último. La abolición de la monarquía y del poder clerical solo se revelaba a una cúspide. Ese secretismo extremo, irónicamente, sería su perdición. Al principio, la orden crecía lento, confinada a círculos académicos. Necesitaba un catalizador. Y llegó en 1780 con la adhesión de Adolf Franz Friedrich Ludwig von Knigge, masón experimentado, escritor, hombre de contactos. Knigge vio potencial en las ideas de Weishaupt, pero también desorden. Él aportó estrategia. Introdujo una táctica que hoy sería descrita sin romanticismo: infiltración. La masonería ya existía y gozaba de prestigio entre clases cultas. Knigge rediseñó la estructura para que los Illuminati funcionaran como una capa superior ofrecida a maestros masones. Así captaban miembros prometedores que ya habían demostrado discreción y afinidad con ideales progresistas. Y atrajeron nombres importantes, incluso figuras culturales como Goethe. En su punto álgido, se estima que alcanzaron entre 800 y 2000 miembros. Eso es mucho para una orden clandestina local, pero es ridículo frente al mito de control planetario. Y aquí nace una confusión que el mito explotará como oro. Al infiltrar logias masónicas, la gente empezó a decir «son lo mismo». En la práctica, no era una fusión orgánica. Era más bien una toma de control parcial, una superposición. Y esa ambigüedad histórica alimentó la idea moderna de masones a Illuminati. Como si la historia necesitara recordarnos que los malos entendidos también pueden volverse tradición, Knigge y Weishaupt terminaron enfrentados por el rumbo de la orden. Knigge renunció en 1784, poco antes del colapso. Y el colapso, susurrador, no fue cinematográfico, fue burocrático.
El final de los Illuminati de Baviera no fue un golpe maestro de una sociedad rival, ni un duelo de sombras en pasillos subterráneos. Fue, como tantas cosas que mueren en la historia real, el resultado de la burocracia, del miedo político y, sobre todo, de la propia torpeza de la orden. Su vida operativa fue tan breve que si la observáramos sin el lente del mito, apenas calificaría como una nota a pie de página. Y sin embargo, esa nota terminó convirtiéndose en título. El Canto del Cisne ocurrió entre 1785 y 1787. La corte bávara, gobernada por Carlos Teodoro, era profundamente conservadora. Observaba con preocupación el ascenso del libre pensamiento y el anticlericalismo que emanaba de ciertos círculos ilustrados, y en particular de las logias masónicas, donde los Illuminati habían encontrado un vehículo. Para un príncipe absolutista, cualquier red de lealtad que no dependiera del trono era una amenaza. Para una iglesia acostumbrada a vigilar, cualquier método de enseñanza fuera de sus manos era sospecha. En 1785, el elector emitió una serie de edictos que prohibían todas las sociedades no expresamente autorizadas, nombrando de forma directa a los Illuminati y también a la masonería. La prohibición fue ejecutada con eficacia. Allanamientos, incautación de documentos, confiscación de correspondencia interna, listas de miembros, estructuras de grados. No encontraron planos para dominar el mundo. Encontraron lo que suele encontrarse cuando se abre una sociedad humana por dentro: disputas internas, egos heridos, proyectos de reforma educativa, discusiones sobre moral y gobierno, ambiciones y contradicciones. Weishaupt fue despedido de su cátedra en Ingolstadt y tuvo que exiliarse. La orden dejó de existir como entidad organizada antes de terminar el siglo XVIII. Su existencia real fue, con generosidad histórica, de unos 9 años. Y aquí debería terminar la historia. Pero el ser humano tiene una necesidad que a veces es más poderosa que la evidencia: la necesidad de encontrar un culpable simple para un caos complejo. Y el caos venía. La Revolución Francesa explotaría como un incendio que nadie supo apagar con discursos. Y cuando un mundo se derrumba, la mente busca una mano oculta, una intención, un nombre al que señalar. Ahí nace la ficción post-mortem. En 1797, 2 figuras, un escocés y un francés, se encargaron de inmortalizar a los Illuminati, transformándolos de una orden académica local en los arquitectos de una conspiración mundial. El primero fue John Robison, profesor de la Universidad de Edimburgo, que publicó Proofs of a Conspiracy. En su obra argumentó que los Illuminati no estaban muertos. Habían sobrevivido infiltrándose en la masonería y eran responsables de la Revolución Francesa. Robison confundió una estrategia real de influencia, la infiltración de Knigge, con una fusión total y coordinada capaz de dirigir un cataclismo social de escala continental. El segundo fue el abate Augustin Barruel, jesuita francés, que publicó Memorias para servir a la historia del jacobinismo. Barruel fue más lejos. Presentó la Revolución Francesa como el resultado de una triple conspiración: filósofos librepensadores, masones e Illuminati, donde estos últimos eran el cerebro maestro decidido a destruir cristianismo y monarquía. ¿Por qué estos libros tuvieron tanto éxito? Porque ofrecían una explicación simple y reconfortante. En vez de aceptar que la Revolución Francesa fue producto de siglos de desigualdad, hambre, presión fiscal, humillación social y un Estado que ya no podía sostener su propio peso, era mucho más cómodo culpar a un grupo pequeño de intelectuales reunidos en secreto. El culpable invisible funciona como anestesia. Si el mal tiene nombre, el caos parece menos azar, menos fracaso sistémico, menos responsabilidad colectiva. Robison y Barruel lograron algo decisivo. Fusionaron la imagen de la masonería, discreta, ritual, poco comprendida, con los Illuminati extintos. Crearon el monstruo. Y esa fusión tuvo una ironía cruel. En la ficción, los Illuminati obtuvieron el poder y la permanencia que jamás tuvieron en la realidad.
La realidad demográfica. Mito de control global versus orden local y breve. Para dimensionar la magnitud del mito, comparemos lo que el mito afirma con lo que la historia permite sostener. El mito dice: los Illuminati son omnipresentes, dominan bancos, gobiernos, medios, con miles o millones de miembros, y llevan siglos operando. La realidad histórica dice: su duración operativa fue de aproximadamente 9 años. Su base geográfica fue casi exclusivamente Baviera, en el sur de Alemania. Su número máximo de miembros se estima entre 800 y 2000. Sus figuras clave eran académicos, algunos nobles menores, escritores y burócratas locales. A escala demográfica es casi cómico. En su punto más alto, la orden no reunía ni la mitad de las personas que caben en un estadio mediano, y estaban concentrados en una región específica, bajo jurisdicción clara, contra un Estado que finalmente los desmanteló con allanamientos y edictos. La idea de que 2000 profesores disueltos en 1787 controlen los destinos de miles de millones en el siglo XXI es, matemáticamente hablando, absurda. Pero el mito no responde a la matemática, responde a la emoción, responde al deseo de que exista un dueño del tablero. La verdadera historia es más sobria. Los Illuminati fueron una chispa real que se apagó rápido. El incendio vino después, cuando el miedo social y la literatura transformaron esa chispa en fuego eterno. Y ahora, con ese monstruo ya construido, el mito necesitaba pruebas visibles. Íconos, símbolos, algo que cualquiera pudiera señalar con el dedo y decir: ahí está. Cuando el símbolo se vuelve evidencia, el billete y el ojo. Entre los objetos más comunes del planeta, uno terminó convertido en altar de sospecha: el billete de $1 estadounidense. En el reverso aparece el gran sello de los Estados Unidos, aprobado en 1782 y usado en el billete desde 1935. Su reverso muestra una pirámide truncada y sobre ella un ojo. Para la mente conspirativa moderna, la ecuación es automática. Pirámide plus ojo, Illuminati. Pero el ojo, el llamado ojo de la providencia, es un símbolo religioso y artístico muchísimo más antiguo que la masonería moderna y, por supuesto, mucho más antiguo que los Illuminati de Baviera. Representa la vigilancia de Dios, la providencia sobre la humanidad. En un contexto de deísmo ilustrado, su significado era claro. La providencia supervisa la construcción de la nueva nación. La pirámide truncada simboliza una obra inacabada, un proyecto que continúa, una república que se construye. La masonería también usa un símbolo del ojo que todo lo ve, asociado al gran arquitecto del universo y a la idea moral de que los actos humanos son observados. Pero compartir un símbolo no implica pertenecer a una conspiración. Implica vivir en una cultura simbólica donde ciertos motivos circulan entre arte, religión, política y filosofía. Abajo de la pirámide aparece la frase Novus Ordo Seclorum, nuevo orden de los siglos. Para el conspirador es la confesión del plan, nuevo orden mundial. Para la historia es un lema propuesto por Charles Thomson, secretario del Congreso, que celebraba el inicio de una nueva era tras la independencia. Un orden nuevo, sí, el de una república soberana naciendo entre imperios. En la base de la pirámide figura 1776, fecha de la Declaración de Independencia. Los conspiradores señalan esa cifra como prueba de Illuminati porque coincide con el año de fundación de la Orden Bávara. Pero el sello no habla de Baviera, habla de Estados Unidos. 1776 es el acto fundacional americano. La coincidencia temporal es precisamente eso, coincidencia. El mito la convierte en clave. Esto susurrador es un mecanismo clásico. Tomar símbolos con significado histórico claro, arrancarlos del contexto y reinsertarlos en un relato siniestro. Es una pareidolia ideológica. Ver lo que se espera ver. De la historia al entretenimiento, la cultura pop como incubadora del mito,
La supervivencia del mito Illuminati en los siglos XX y XXI no dependió de documentos ocultos, sino de algo más potente: el entretenimiento. En los años 70, The Illuminatus, Trilogy de Robert Shea y Robert Anton Wilson, mezcló sátira, ciencia ficción, filosofía, conspiraciones y humor anárquico. Su intención era burlarse de la paranoia, sugerir que existen tantas conspiraciones como personas dispuestas a inventarlas. Pero ocurrió un accidente cultural. Muchos lectores tomaron la sátira como documentación, y la estética conspirativa se volvió real por repetición. Décadas después, Dan Brown refinó la fórmula para el gran público. En Ángeles y Demonios, los Illuminati pasan a ser una orden activa, peligrosa, en guerra con el Vaticano, con simbología desplegada como mapa de una batalla. La ficción, convertida en bestseller, se vuelve fuente principal de conocimiento para millones. El mito gana por volumen, no por verdad. Y en el siglo XXI, la cultura pop hizo algo todavía más extraño. Convirtió la conspiración en mercancía. La teoría de una élite Illuminati, controlando música, cine y moda, se volvió una versión moderna del pánico antimasónico. Si alguien llega a fama estratosférica, entonces no pudo ser talento, trabajo, mercado, suerte. Tuvo que ser pacto, iniciación, venta del alma. Se interpretan triángulos con manos, ojos en escenografías, números, colores, como señales rituales. Pero la realidad del marketing contemporáneo es otra. Lo ambiguo y lo provocador genera conversación. Y la conversación genera clics. Y los clics generan dinero. En muchas ocasiones, la industria no es víctima de la teoría. La explota. El mito, así, deja de ser plan de dominación y se vuelve modelo de negocio para la atención. La diferencia crucial: lobby versus conspiración. Y aquí entra una distinción que, si la entiendes, cambia la lectura del mundo moderno. Un lobby es influencia real, grupos de interés que buscan orientar decisiones políticas, económicas y culturales mediante acceso, redes, amistad, presión, inversión. No es necesariamente ilegal, pero sí suele ser opaco y criticable. Una conspiración, en el sentido mítico, implica un plan secreto total, monolítico, casi mágico, donde una élite controla todo sin fricciones, sin contradicciones, sin resistencia. El mito Illuminati toma fenómenos reales de lobby, foros de élites, reuniones privadas, redes de poder, y los traduce a control absoluto. Pero la realidad política es friccional. Los poderosos compiten entre sí, se traicionan, se contradicen. No existe una mano única perfecta. Existen manos múltiples, intereses cruzados y un caos administrado. Aún así, la sospecha se multiplica cuando algo es privado. Y el mundo moderno ofrece ejemplos perfectos para esa sospecha, como el grupo Bilderberg, reuniones privadas, sin actas públicas, donde élites hablan sin micrófono. ¿Es influencia? Sí. ¿Es prueba de un gobierno secreto mundial? No. El mito se alimenta de la opacidad, y la opacidad le da combustible. Y así llegamos, lentamente, al punto donde la masonería real y los Illuminati muertos se fusionan para siempre en la mente colectiva. No porque la historia lo demuestre, sino porque el miedo necesita una figura, y el símbolo ofrece un rostro. Pero todavía falta lo más humano, y por eso más duro: ver qué hicieron realmente las logias en el mundo, cómo influyeron en repúblicas, revoluciones e independencias, y cómo esa influencia, a veces noble, a veces corrupta, alimentó tanto admiración como paranoia. La historia real, susurrador, no es una noche de demonios. Es una noche de hombres. La masonería, consolidada en Inglaterra a comienzos del siglo XVIII, se expandió por el mundo no porque fuera una conspiración con mapa único, sino porque ofrecía algo que en aquel tiempo era rarísimo: una red internacional de confianza relativa y un lenguaje moral común entre hombres de credos distintos. En una época de fronteras rígidas, guerras frecuentes y censuras variadas, esa red era una ventaja cultural.
y como toda ventaja cultural, terminó cruzándose con la política. Estados Unidos. La logia como pegamento de una causa. En las colonias americanas, la presencia masónica fue profunda y en ciertos momentos fundacional. No es exagerado decir que las logias actuaron como espacios donde hombres de las 13 colonias, con diferencias regionales, económicas y religiosas, podían verse como parte de una misma fraternidad. Esa fraternidad no creaba la independencia por sí sola, pero ayudaba a crear algo imprescindible para cualquier ruptura histórica: confianza. Figuras como George Washington y Benjamin Franklin fueron masones activos. Muchos firmantes de la Declaración de Independencia y una gran proporción de oficiales revolucionarios pertenecían a logias, no porque recibieran órdenes secretas para fundar una nación, sino porque la masonería era un lugar donde ideas de virtud cívica, derechos y república circulaban con naturalidad. Franklin, además, actuó como puente. En Francia, mientras servía como diplomático, se movía en círculos donde la masonería era un idioma social. Ese idioma facilitó vínculos y los vínculos facilitaron apoyo. No es magia, es sociología. Pero lo que da, también quita. En 1826, la masonería estadounidense sufrió uno de sus golpes más devastadores. El caso William Morgan, un episodio que encendió un pánico nacional y probó que la discreción, útil en Europa para sobrevivir, podía convertirse en vulnerabilidad mortal en una democracia obsesionada con la transparencia. Morgan, masón descontento y excomulgado, anunció la publicación de un libro que revelaría secretos y juramentos. Poco después, desapareció. La sospecha se instaló como ácido. Se creyó que masones lo habían secuestrado y asesinado para proteger a la orden. El cuerpo nunca fue encontrado de manera concluyente, y eso, en términos de mito, es peor que un cadáver. La ausencia se vuelve lienzo. La reacción fue descomunal. Nació incluso un partido antimasónico que llegó a competir en elecciones. El mensaje era simple y poderoso. Una organización con juramentos privados podía estar por encima de la ley. Aunque la realidad del caso sea más compleja y discutida, el efecto cultural fue claro. La masonería fue vista por amplios sectores como un peligro. En América, la misma discreción que en Europa había sido armadura contra reyes e inquisidores se volvió, en el nuevo clima democrático, prueba de sospecha. Francia, de escuela moral a motor republicano y a veces a tentación de abuso. Mientras tanto, en Francia, la masonería tomó un rumbo distinto. Allí se transformó, especialmente bajo el Gran Oriente, en motor de reformas sociales y políticas. La masonería francesa fue influyente en la gestación del espíritu revolucionario de 1789 y, durante el siglo XIX, se consolidó como una fuerza defensora de la República frente a intentos de restauración monárquica y frente al peso del poder clerical. Su gran bandera fue el laicismo: separación estricta entre Iglesia y Estado, neutralidad estatal ante la religión, educación pública laica. En el imaginario republicano, el masón se volvió una figura casi arquetípica: el ciudadano que cree en ley civil, escuela pública y virtud cívica. Pero la historia no concede pureza eterna. El punto de máxima influencia y al mismo tiempo de mayor escándalo llegó con el affaire de Fiche, asunto de las fichas, a comienzos del siglo XX. En un contexto de tensión entre gobierno y ejército, el primer ministro Émile Combes, con apoyo de redes del Gran Oriente, impulsó una práctica corrosiva. Se creó una red de informantes que recopilaba fichas sobre oficiales del ejército, evaluando sus posturas políticas y religiosas, si asistían a misa, si eran demasiado católicos, si podían ser considerados poco confiables para un Estado laico. Esa información se usaba luego para ascensos o bloqueos. Cuando el escándalo se hizo público, reveló algo que el mito conspirativo adora, pero que aquí era real y documentable: una red de influencia que se entromete de manera indebida en instituciones estatales. Si el caso Morgan mostraba el peligro de la discreción en la democracia americana, el affaire de Fiche
mostraba el peligro de la intervención partidista en la República Francesa. Dos escenarios diferentes, un mismo aprendizaje. El poder de una red no está en los rituales, sino en lo que los miembros hacen con la confianza y el acceso, y cuando se desvían de la ética, el impacto es tremendo. Italia, del Risorgimento a la sombra de P2. En Italia, la masonería estuvo profundamente ligada al Risorgimento, el movimiento de unificación nacional. La figura central es Giuseppe Garibaldi, héroe de la unificación, masón influyente, gran maestre, símbolo de un nacionalismo republicano y laico. Las logias funcionaron como centros de encuentro para patriotas dispersos por regiones. En una península fragmentada por dominios extranjeros y tensiones con el poder papal, la masonería aportaba una infraestructura discreta de comunicación y fraternidad. Para Garibaldi, libertad, igualdad y fraternidad eran compatibles con el proyecto de unidad italiana. Pero otra vez, la estructura que sirve al ideal puede servir al desvío. En el siglo XX, el caso más infame es el de la logia Propaganda Due, P2. Aquí, susurrador, no hablamos de mito, sino de corrupción real y peligrosa. P2 operó de manera irregular y clandestina bajo Licio Gelli, transformándose en un aparato político criminal que atrajo a figuras clave de política, justicia, servicios de inteligencia, militares y sectores financieros. P2 funcionó como un Estado en la sombra, con objetivos lejanos a la filantropía masónica. Se la vinculó con escándalos enormes, desde tramas en torno al Banco Ambrosiano hasta investigaciones relacionadas con los años de plomo. Cuando se descubrió en 1981, la lista de casi 1000 miembros reveló una red clandestina de poder sin precedentes para la Italia contemporánea. P2 es crucial por dos motivos. 1. Demuestra que una estructura de discreción puede ser explotada por individuos inescrupulosos para fines ilícitos. 2. Al mismo tiempo, muestra el límite real. Su influencia era principalmente nacional. No controlaba el planeta, corrompía un país. Ese es el punto que el mito siempre confunde. Toma casos reales de corrupción de redes y los infla hasta convertirlos en dominio mundial. Totalitarismos. La refutación amarga del control global. Si los gobiernos democráticos a veces sospecharon de la masonería, los regímenes totalitarios del siglo XX no albergaron dudas. La masonería era un enemigo ideológico, porque la masonería, con su énfasis en tolerancia, libertad de conciencia e internacionalismo, es la antítesis de toda doctrina totalitaria. El nazismo, el fascismo y el franquismo exigían lealtad absoluta al Estado, sumisión al líder, uniformidad doctrinal y a menudo pureza racial o religiosa. Bajo el nazismo en Alemania, la masonería fue catalogada como parte de una supuesta conspiración judeo-internacional. Se cerraron logias, se confiscaron propiedades, se saquearon archivos buscando pruebas. Muchos masones fueron perseguidos, arrestados y enviados a campos de concentración, etiquetados a veces como prisioneros políticos. En la España de Franco, el antimasón se volvió política de Estado. La ley de represión de la masonería y el comunismo de 1940 institucionalizó persecución sistemática, prisión, confiscación de bienes, inhabilitación, tribunales especiales. Ser masón se volvió crimen. La ley no fue simbólica, fue una maquinaria. Y aquí aparece una prueba histórica contra el mito de la masonería como poder global oculto. Un grupo que realmente controlara los hilos del mundo no permitiría ser prohibido, despojado, encarcelado y exterminado por regímenes que supuestamente debía controlar. La persecución totalitaria es un recordatorio sombrío. En la vida real, la masonería fue víctima de fuerzas de poder brutal, no su titiritero invisible. La era moderna. El mito se fusiona con todo. Después de separar la historia real de la masonería y la breve historia de los Illuminati, llegamos a la época donde ambos se mezclan en un torrente incesante de conspiración global. El mito encontró nuevos vehículos, reuniones privadas de élites,
símbolos en monedas, siglas bancarias, fotos borrosas, recortes sin contexto. El siglo XX ofreció un escenario perfecto para la imaginación. La política se volvió compleja, la economía se volvió incomprensible para la mayoría, y la comunicación masiva permitió que una idea se replicara hasta parecer evidencia. Y ahí el mito aprendió un truco esencial: apropiarse de fenómenos reales de influencia, lobbies, redes, foros, y traducirlos a control absoluto. Donde la historia muestra intereses en conflicto, el mito ve coordinación perfecta. Donde la realidad muestra caos y competencia, el mito ve un plan. Pero todavía queda un tramo de esta noche susurrador. Falta el viaje a España, donde la masonería vivió ciclos de clandestinidad y represión, y falta cruzar el Atlántico hacia Hispanoamérica, donde las logias, y también sociedades políticas que adoptaron su forma, jugaron un papel decisivo en independencias, repúblicas y reformas. Porque es allí, en América Latina, donde el mito se vuelve aún más tentador, cuando los nombres de Juárez, Bolívar, San Martín, O'Higgins y Martí se colocan sobre la mesa, la gente confunde red intelectual con gobierno secreto, confunde fraternidad con destino inevitable, y la historia, como siempre, es más humana. La historia de la masonería en España es un ciclo que se repite con una precisión casi dolorosa. Nacimiento intelectual, sospecha institucional, represión, clandestinidad, resurgimiento cuando el aire político se vuelve respirable. Y en el centro, como una roca que no se mueve, la relación conflictiva con el poder establecido, especialmente con la Iglesia y con modelos de Estado que reclamaban unidad doctrinal. El germen de la masonería moderna llega a la península ibérica a comienzos del siglo XVIII, siguiendo la estela de la Gran Logia de Londres. Las primeras logias se fundaron a menudo por extranjeros: ingleses, franceses, comerciantes, diplomáticos, hombres en tránsito. Algunas referencias señalan logias tempranas en Madrid en la década de 1720, reuniones pequeñas, discretas, aún más discretas por necesidad que por costumbre. Pero España, a diferencia de Francia, no ofrecía un terreno fácil. En una sociedad marcada por el absolutismo borbónico y por la vigilancia de la Inquisición, cualquier espacio autónomo donde se debatiera soberanía popular, separación de poderes, progreso científico o libertad de conciencia se volvía, por definición, sospechoso. Y así, la masonería española creció casi siempre en tensión, no tanto por lo que era, sino por lo que representaba. Un refugio donde ideas de la Ilustración podían circular sin permiso. Un lugar donde el individuo podía, al menos por unas horas, ensayar la libertad de pensamiento. Esa condición de refugio tuvo un precio. Las condenas eclesiásticas y las prohibiciones reales empujaron a la orden hacia una clandestinidad persistente, y esa clandestinidad, como ya hemos visto, alimenta el mito. Lo que se oculta para sobrevivir termina siendo acusado de ocultarse para conspirar. La Segunda República y la marca de la anti-España. El siglo XX ofrece el periodo más brillante de la masonería española y también el más trágico. Con la proclamación de la Segunda República en 1931, la masonería alcanzó una cúspide de influencia. No era un partido político, pero sí un crisol de ideales que la República encarnaba. Laicismo, educación pública, democracia parlamentaria, reforma civil. El número de diputados, ministros y figuras relevantes vinculadas a logias fue efectivamente alto. En el imaginario de los sectores tradicionalistas, eso selló una ecuación fatal: masonería, AC, república, ruptura del viejo orden. Y en una España fracturada, esa ecuación se convirtió en arma. La masonería empezó a ser señalada como parte de la anti-España, un término que no describe, condena, que no analiza, deshumaniza. Cuando estalló la guerra civil en 1936, el enemigo ideológico del bando sublevado estaba definido con claridad: liberalismo, marxismo, republicanismo y masonería.
Tras la victoria franquista, la represión se institucionalizó con una ferocidad excepcional en Europa occidental. El punto culminante fue la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940. Este texto fue jurídico e ideológico. Unía conceptual y propagandísticamente a masonería y comunismo como fuerzas destructoras de unidad, religión y patria. El castigo no era simbólico. Penas de prisión de hasta 30 años, confiscación de bienes, inhabilitación, obligación de denunciar. Se creó un tribunal especial que trabajó con los archivos incautados para elaborar listas, perseguir, encarcelar. Muchos masones tuvieron que exiliarse, otros vivieron décadas en clandestinidad. La ley fue derogada en 1979, 4 años después de la muerte de Franco. Ese dato, 1979, no es un detalle técnico, es la medida del tiempo que puede durar el miedo cuando se vuelve Estado. Y aquí conviene subrayar otra vez un argumento histórico que atraviesa este relato como una aguja. Un poder oculto global no es perseguido durante 40 años por un régimen que se cree dueño del país. Lo que se persigue con tanta obsesión es, casi siempre, lo que amenaza ideológicamente. El libre pensamiento, la autonomía cívica, la posibilidad de reunirse sin permiso, cruce del Atlántico, la discreción como herramienta de independencia. La masonería, junto con los ideales de la Ilustración, cruzó el Atlántico y se encontró con un continente donde las palabras libertad y república no eran teorías, eran urgencias. En Hispanoamérica, la discreción de la logia se transformó, en ciertos momentos, en un instrumento político y militar de alta eficiencia. Pero aquí debemos hacer una distinción esencial para no caer en el error clásico. No todo lo que se parece a una logia es masonería regular. Al hablar de independencia en el sur, es imposible no mencionar las logias lautarinas. Y lo primero es decir esto con claridad. Las lautarinas no fueron simplemente logias masónicas en sentido tradicional. Fueron sociedades políticas secretas que adoptaron estructura, lenguaje y métodos de discreción inspirados en formas masónicas, pero con un objetivo único: independencia absoluta de América. Su origen se vincula a proyectos previos como la llamada Gran Reunión Americana o Logia de Londres, asociada a Francisco de Miranda, que buscaba preparar cuadros para la liberación continental. Lautaro, nombre tomado del líder mapuche que resistió la conquista, no era un símbolo ornamental, era declaración de guerra moral. Las lautarinas funcionaron con juramentos de obediencia y secreto, liderazgo centralizado, disciplina orientada a la acción. No eran salones de debate deísta, eran engranajes de conspiración política concreta. Y eso, en un contexto colonial y bélico, era comprensible. La independencia, rara vez, se organiza a plena luz. San Martín, logia como cuartel en la sombra. El papel de José de San Martín es innegable. Tras servir en el ejército español, regresa al Río de la Plata en 1812 con una necesidad clara: organización. Su iniciación masónica pudo ocurrir en Europa, pero su papel de impulsor se cristaliza en América con la fundación de la Logia Lautaro de Buenos Aires, junto con figuras como Carlos María de Alvear. Esa logia no era un lugar para discutir la inmortalidad del alma, era un cuartel general político en la sombra. Su objetivo, asegurar que puestos clave fueran ocupados por patriotas comprometidos, coordinar acciones, consolidar alianzas, disciplinar el rumbo. San Martín llevó esa influencia a Chile y luego a Perú. La red facilitó apoyo logístico y político para empresas militares gigantescas como el Cruce de los Andes. La fraternidad, aquí, se vuelve infraestructura. El juramento, herramienta. La discreción, estrategia. No porque exista magia en el ritual, sino porque existe una verdad práctica. Las redes de confianza aceleran la acción. Bolívar. La masonería como marco ideológico y red de lealtad. En el norte de Sudamérica, la figura clave es Simón Bolívar.
su afiliación masónica es ampliamente documentada en relatos y archivos. Se le asocia a iniciaciones en España y progresión en Europa con referencias a logias en París. Más allá del detalle exacto de cada paso, lo relevante es el marco cultural. Bolívar se formó en ambientes donde la masonería funcionaba como espacio de sociabilidad ilustrada. A diferencia de San Martín, Bolívar no se recuerda tanto por dirigir logias de acción militar tipo Lautaro, sino por utilizar principios y redes para sostener un proyecto político vasto, la Gran Colombia. Las logias ofrecían dos cosas. 1. Marco ideológico común. Razón, ley, república, ciudadanía. Un lenguaje compartido para élites que intentaban inventar estados donde antes hubo colonia. 2. Red de lealtad, vínculos reforzados por rituales, amistad, apoyo mutuo. En tiempos de guerra y traición, esa red podía ser decisiva, y aún así, incluso entre masones hubo conflicto. Los desacuerdos que fracturaron el proyecto bolivariano fueron, a menudo, luchas entre hombres que compartían símbolos, pero no compartían futuro. Otra prueba de que la masonería no era un control único. Era un espacio donde también se discutía el poder. La clave latinoamericana. Red de ilustración, no ojo omnisciente. En Hispanoamérica, la masonería y las sociedades políticas que tomaron su forma fueron herramientas eficaces para poner en práctica ideales de la Ilustración. Republicanismo, laicismo, modernización del Estado. Pero su eficacia no debe confundirse con omnipotencia. Funcionaban porque el mundo colonial era frágil, porque los círculos dirigentes eran pequeños, porque la comunicación era lenta y porque la discreción era una ventaja militar y política. Lo que el mito hace después es tomar esa ventaja histórica y traducirla a una fantasía eterna, como si un método de coordinación del siglo XIX pudiera explicar cada crisis del siglo XXI. Todavía nos falta recorrer, susurrador, el país donde la masonería fue literalmente arena de partidos. México, con su rivalidad de ritos, con su reforma, con Benito Juárez como figura central. Y nos falta caminar por Chile, Argentina, Cuba, Perú, y ver cómo el nombre logia fue a veces escuela moral, a veces club de élites, a veces herramienta revolucionaria y a veces simple escenario de intriga humana. Porque el poder, al final, no necesita ser sobrenatural para ser inquietante. Basta con que sea humano. La historia de México en el siglo XIX no puede contarse sin pronunciar, aunque sea en voz baja, una palabra que para algunos suena a pasillo y para otros a sospecha. Logia. En México, la masonería no fue un actor secundario ni un rumor decorativo. Fue, en muchos momentos, el escenario donde se representaron las luchas ideológicas que definirían al país moderno. Tras la independencia en 1821, el vacío de poder no se llenó solo con banderas y discursos. Se llenó con redes. Y las logias, que ya ofrecían estructura, disciplina y un lenguaje de pertenencia, se transformaron rápidamente en partidos políticos de facto. No porque la masonería, como entidad mundial, decretara destinos, sino porque en un Estado naciente, con instituciones frágiles, cualquier red organizada se vuelve campo de batalla. Escoceses versus yorquinos, la política vestida de rito. La polarización ideológica mexicana se expresó con fuerza a través de rivalidades masónicas, escoceses contra yorquinos. Los escoceses, ligados al rito escocés antiguo y aceptado, fueron los primeros en consolidarse y tendieron a representar sectores más conservadores y centralistas. Muchos de sus miembros estaban vinculados a élites criollas, a intereses tradicionales y, con frecuencia, a posiciones de mayor cercanía con el orden eclesiástico. Preferían un gobierno fuerte, centralizado y veían con temor el desborde popular en una nación que apenas nacía. Los yorquinos, asociados al rito de York e impulsados en su crecimiento con ayuda de figuras como el embajador estadounidense Joel R. Poinsett, atrajeron sectores más liberales y federalistas. Clases medias urbanas, militares de menor rango, intelectuales reformistas.
Sus banderas tendían hacia soberanía popular, federalismo, reducción del poder eclesiástico. La división no era esotérica, era política. El rito funcionaba como identidad y la identidad como bandera. Muchas batallas que luego se veían en el Congreso o en el campo de batalla habían sido discutidas y preparadas en la intimidad organizada de estas redes. Aquí conviene detenerse. En México, la masonería no fue la conspiración contra México. Fue, irónicamente, la arena donde se conspiraba políticamente por el control del país, como se conspira en toda política naciente, con pactos, lealtades, promesas y traiciones. Benito Juárez. La reforma como aplicación de un ideario. En medio de ese torbellino se alza la figura de Benito Juárez García como uno de los masones más influyentes de la historia mexicana. Su vínculo con la orden es parte del tejido histórico con el que se cuenta la Reforma. Juárez encarna el arquetipo del liberal republicano que, en su tiempo, vio en la masonería no solo un club, sino una escuela de moralidad cívica y servicio público. Para Juárez y su generación, el objetivo no era estético ni ritual, era estructural: liberar al Estado de lo que consideraban ataduras coloniales y clericales. El conflicto central era el lugar de la Iglesia y la concentración de poder. Las leyes de reforma, emitidas entre 1855 y 1863, marcaron la separación decisiva entre Iglesia y Estado y sentaron bases del México laico moderno: nacionalización de bienes eclesiásticos, supresión de órdenes monásticas, creación del registro civil, secularización de cementerios, supremacía de la ley civil. No hace falta imaginar un comando secreto para entender cómo una red puede facilitar una agenda. La red aporta cohesión, apoyo legislativo, canales de comunicación, confianza entre hombres que comparten visión. Juárez, bajo asedio conservador y bajo intervención extranjera, necesitaba aliados firmes, y las logias ofrecían un espacio donde esa firmeza se reforzaba. Por supuesto, la propaganda clerical lo pintó como agente de la masonería, como si nombrar masón fuera equivalente a decir enemigo de Dios. Es una táctica antigua, convertir una afiliación social en pecado político. Del siglo XIX al XX, cuando la red se vuelve élite gobernante. La influencia masónica no terminó con la Reforma. Se proyectó hacia el siglo XX. Tras la Revolución Mexicana, en el proceso de construcción del Estado posrevolucionario y del partido hegemónico que evolucionaría hacia el PRI, muchas figuras militares, intelectuales y políticas tenían vínculos masónicos. En ese nuevo contexto, la masonería se transformó, de fuerza radical opositora a estructura de cohesión de una nueva élite gobernante. Y esto abre una doble lectura. Por un lado, la red ayudó a sostener el laicismo y el nacionalismo civil heredados de Juárez. Por otro, la cercanía excesiva con el poder político favoreció la clientelización. Logias como antesalas de despachos, ascensos masónicos confundidos con ascenso burocrático, y erosión del propósito filosófico cuando el poder se vuelve fin en sí mismo. Aquí está una de las claves para entender por qué la masonería genera fascinación y sospecha. Su estructura puede ser escuela moral, pero también puede convertirse en canal de networking. Y cuando el networking se mezcla con el Estado, la frontera entre fraternidad y tráfico de influencias puede volverse peligrosa. Chile. De O'Higgins a Allende y el ciclo de la sospecha. En Chile, la continuidad de la influencia masónica se ve en dos nombres separados por más de un siglo. Bernardo O'Higgins, figura central de la independencia, estuvo vinculado a redes lautarinas y a la sociabilidad revolucionaria que utilizaba formas discretas para coordinar acciones. En un escenario de guerra y conspiración colonial, esas redes eran herramientas de coordinación patriótica. Más adelante, Salvador Allende fue masón y figura destacada en la orden. Su adhesión a la educación pública, al laicismo y a una ética de derechos humanos resonaba con tradiciones masónicas chilenas. La masonería no era el Partido Socialista,
pero sí un espacio de formación ética y debate para muchos políticos. El golpe de Estado de 1973 no solo destruyó un gobierno, también reactivó el patrón que hemos visto en otras latitudes. Las dictaduras sospechan de espacios autónomos donde se piense. La represión y la vigilancia tienden a buscar logias como se busca cualquier foco potencial de disidencia. Argentina. Educación, Estado moderno y el enigma Perón. En Argentina, la masonería estuvo ligada a la construcción del Estado moderno y a proyectos de educación y civilidad. Domingo Faustino Sarmiento, educador, escritor y presidente, fue un masón convencido. Su visión de una nación moderna basada en educación pública, inmigración y separación Iglesia-Estado se alineaba con ideales progresistas y laicistas de la fraternidad. En cuanto a Juan Domingo Perón, su relación con la masonería es un tema que vive en zona gris. No hay consenso definitivo ni pruebas irrefutables de militancia masónica sostenida, aunque existen reportes y rumores sobre posibles vínculos en Italia. Lo interesante no es tanto si fue o no fue, sino que el peronismo, con su nacionalismo, su alianza sindical y su relación cambiante con sectores católicos, generó fricciones con sectores liberales y laicistas históricamente asociados a la masonería tradicional. Perón, más que producto de logias, representa otra forma de poder. El poder de masas, de identidad popular, de organización sindical. Un poder que a veces desplazó la influencia de las élites de salón hacia nuevas estructuras. El mito conspirativo, sin embargo, suele preferir una explicación única, y por eso intenta pegarle la etiqueta Illuminati a lo que, en realidad, fue conflicto social abierto. Perú y Cuba, modernización y dignidad. En Perú, el caso de Ramón Castilla, 2 veces presidente, es emblemático. Abolió la esclavitud y la pena de muerte, impulsó reformas y modernización estatal. Es un ejemplo de cómo redes ilustradas podían servir para consolidar poder civil y promover reformas liberales en repúblicas jóvenes. En Cuba, José Martí es inseparable del imaginario masónico. Martí veía en la fraternidad un pilar de espíritu cívico y dignidad humana. Utilizó redes para aglutinar patriotas, organizar apoyos, sostener moral. En Cuba, la masonería alcanzó prestigio social como faro ilustrado frente a herencias coloniales. Estos ejemplos latinoamericanos demuestran un patrón. La masonería no fue un gobierno mundial, sino una infraestructura de sociabilidad ilustrada que en contextos de instituciones débiles podía convertirse en fuerza política decisiva. El presente, de red cívica a blanco perfecto, del mito digital. Hoy, la masonería iberoamericana ya no es fuerza militar ni partido oculto. Es comparativamente una membresía pequeña frente a poblaciones enormes. Pero sigue siendo un nicho donde se reúnen profesionales, académicos, funcionarios, líderes empresariales. Su influencia actual, cuando existe, reside en su capacidad de networking y en su cohesión ideológica en torno a ética cívica y laicismo. Y sin embargo, su enemigo contemporáneo más persistente no es un dictador, es la desinformación heredada y amplificada por lo digital. El mito antimasónico de Barruel, las fantasías de Taxil y la estética Illuminati reciclada por cultura pop se mezclan con escándalos reales de corrupción política, y entonces ocurre lo inevitable. Cada crisis necesita un villano, y el villano más útil es el invisible. Las redes sociales, con algoritmos que priorizan emoción y engagement, convierten símbolos en pruebas. Una foto con un triángulo, una mano mal encuadrada, un edificio con columnas. El mito se enciende sin necesidad de archivo histórico. Y así, la masonería, que en muchos países publica direcciones, hace obras de caridad, abre puertas de forma controlada, sigue siendo acusada de ocultar el mundo, como si la discreción ritual fuera equivalente a dominación planetaria. La tensión moderna es esta. La tradición exige reserva interna. La época exige transparencia. Y en ese choque, el mito encuentra espacio para respirar,
Pero todavía falta cerrar el círculo susurrador. Falta mirar de frente la psicología del mito. ¿Por qué necesitamos creer que alguien controla el caos? Falta explicar por qué la conspiración simple derrota a la verdad compleja. Y falta regresar, una vez más, al punto inicial. La diferencia entre poder real, humano, corruptible, limitado, y poder imaginario, omnisciente, eterno, perfecto. Porque al final, el mito Illuminati no sobrevive por su evidencia. Sobrevive porque ofrece sentido. Para entender por qué el mito Illuminati sobrevive, incluso cuando la historia lo contradice, no basta con revisar fechas y edictos. Hay que mirar hacia adentro, hacia el lugar donde el miedo se transforma en relato y el relato en certeza, porque la conspiración, antes de ser una teoría, es una respuesta emocional a una pregunta insoportable. ¿Por qué el mundo parece tan injusto y tan fuera de control? La mente humana detesta el caos. Y cuando el caos aparece con fuerza, guerras, pandemias, crisis financieras, colapsos institucionales, buscamos algo más que datos, buscamos una intención, un agente, una mano, un rostro. La necesidad de agencialidad. Alguien debe estar haciendo esto. Este impulso tiene un nombre en psicología: necesidad de agencialidad. Es más reconfortante, aunque sea más aterrador moralmente, creer que existe un grupo de personas controlando el desastre, que aceptar que el desastre puede ser producto de sistemas complejos, incompetencia acumulada, intereses contradictorios y azar. Si el mundo es caótico por naturaleza, el individuo siente impotencia. Pero si el mundo está controlado por una élite oculta, entonces al menos existe un mapa, una dirección, un enemigo. Y si hay enemigo, hay lucha. Si hay lucha, hay sentido. El mito nos devuelve una ilusión de agencia. Si descubro la verdad, puedo hacer algo. La conspiración es, en ese sentido, una forma de orden. Un orden oscuro, pero orden al fin. La necesidad de pertenencia. Yo sé lo que los demás no ven. Existe otra recompensa. La pertenencia. Las teorías conspirativas ofrecen a quien cree en ellas un conocimiento exclusivo. El creyente se siente parte de una minoría despierta, de una comunidad de iniciados. El lenguaje mismo lo delata. Ellos, los dormidos, la masa, los manipulados, frente a nosotros, los que sabemos. Es una inversión irónica del concepto de iniciación. No hace falta entrar a una logia para sentirse iniciado. Basta con consumir el contenido adecuado y repetir sus claves. Y como toda comunidad, incluso la construida sobre el miedo, ofrece identidad. En un mundo donde muchos se sienten invisibles, ser el que ve es un refugio. El sesgo confirmatorio. El filtro que convierte cualquier cosa en prueba. Una vez que una persona adopta la narrativa, aparece el sesgo confirmatorio. La tendencia a buscar, interpretar y recordar información de modo que confirme creencias previas. Si ya crees que el ojo en el dólar es Illuminati, entonces cualquier ojo en un videoclip, en una marca, en un edificio, se vuelve confirmación. No importa el contexto. La interpretación reemplaza a la evidencia. Y aquí entran las plataformas digitales como un amplificador perfecto. Internet, el acelerador del mito. Antes, la difusión de estas ideas dependía de libros, panfletos, radios marginales. Hoy cualquier persona puede producir un video de 20 minutos demostrando que una celebridad es un clon, que un gesto con la mano es una señal ritual, que una foto borrosa revela un símbolo antiguo. Y ese contenido puede ser monetizado. Las plataformas no premian la precisión, premian el engagement, premian lo emocionalmente resonante. Nada resuena más que la promesa de un secreto revelado. En el mismo desplazamiento de pantalla, un usuario puede ver una investigación académica sobre deísmo ilustrado y justo debajo una afirmación de que Washington era reptiliano o que el Vaticano guarda un archivo alienígena. En el ecosistema digital, la autoridad ya no depende del rigor, sino del espectáculo.
Vistas, likes, convicción en la voz. La fantasía simple compite con la verdad compleja. Y suele ganar, porque la verdad compleja exige esfuerzo. QAnon, mutación moderna del ADN conspirativo. El fenómeno QAnon es la muestra más virulenta de cómo el mito se adapta. QAnon no es una teoría unitaria, es una metanarrativa que absorbe todo lo que encuentra. En su corazón está la idea de un Deep State, una política profunda descrita como una élite global secreta, inherentemente maligna, que controla gobiernos y medios. La estructura mental es idéntica al mito Illuminati. Un enemigo omnipresente, una guerra oculta, un pueblo engañado. Pero QAnon añade una carga moral más extrema. Transforma al enemigo en una encarnación absoluta del mal, con elementos de culto satánico y crímenes monstruosos. Aquí se nota el eco de Taxil. La masonería satánica inventada en el siglo XIX se recicla como élite pedófila satánica en el siglo XXI. No importa que Taxil confesara su farsa. El mito ya aprendió a vivir sin su autor. Los símbolos masónicos e Illuminati se usan como taquigrafía visual. Triángulos, ojos, columnas, estrellas. No son pruebas, son disparadores emocionales. Señales que dicen, esto es antiguo, secreto, maligno. El símbolo reemplaza al argumento. La distinción final, influencia real versus control total imaginario. Para desmantelar la idea de un único grupo que controla el mundo, necesitamos aceptar una verdad incómoda. Existe poder real y existe mito de poder. Poder real, humano, fragmentado, competitivo. Se ejerce mediante dinero, acceso, instituciones, redes, lobby, medios, burocracia, coerción. A veces es opaco, a veces es corrupto, a veces es brutal, puede ser nacional o transnacional, pero no es monolítico ni perfecto. Deja rastros, leyes, archivos, contratos, decisiones. La P2 en Italia es un ejemplo de poder oculto real, una red clandestina de influencia y corrupción documentada con consecuencias concretas. El Affaire des Fiches es otro ejemplo, uso indebido de redes para intervenir en ascensos militares. Estos casos existen y son graves, pero operan a escala humana. No controlan el clima ni el destino de cada elección del planeta, ni la voluntad total de miles de millones. Mito de poder, omnisciente, eterno, sin fricciones. Control absoluto. Un solo centro de mando. Una sola intención. Un enemigo perfecto que explica todo. Es útil, narrativamente, porque convierte un mundo complejo en un cuento con villano. Y aquí está la paradoja que cierra el círculo. Creemos en el mito porque nos ofrece una explicación clara, pero esa claridad es precisamente lo que lo vuelve sospechoso. La historia real es incómoda porque es contradictoria. No tiene un solo villano, tiene intereses múltiples, tiene errores, tiene azar. La verdad incómoda, el mundo no necesita un juramento secreto para ser injusto. La mayor decepción y también la mayor liberación es comprender que el mundo puede ser cruel sin necesitar una logia satánica. La avaricia corporativa no requiere ritual. La incompetencia política no necesita iniciación. Las desigualdades históricas no demandan un ojo que todo lo ve, sino estructuras económicas, decisiones acumuladas, violencia, herencias coloniales, privilegios, miedo. Aceptar eso nos quita el consuelo de un enemigo único, pero también nos devuelve algo más real, la posibilidad de actuar en lo concreto, porque si todo es control total, nada puede cambiarse. Pero si el poder es humano, entonces es discutible, resistible, reformable, denunciable. Cierre. El susurro contra el ruido. Hemos caminado por talleres medievales y tabernas londinenses, por edictos bávaros y revoluciones, por repúblicas en construcción y dictaduras que persiguen ideas. Hemos visto cómo una fraternidad discreta fue refugio intelectual y a veces red de influencia. Cómo una orden breve de profesores fue inflada hasta convertirse en monstruo eterno.
y cómo la cultura pop y el algoritmo transformaron símbolos en pruebas. La conclusión no es que no existe el poder oculto, sería ingenuo decirlo. La conclusión es que el poder oculto real suele ser más banal y más humano de lo que el mito permite. Redes de interés, lobbies, corrupción, pactos. La conspiración total es una ficción útil para el miedo. Y en esa diferencia, entre lo humano y lo mítico, se juega nuestra libertad mental. Apaga la pantalla si quieres. Quédate con la noche, respira. Y recuerda esto, como quien se guarda una llave en el bolsillo. Cuando una historia explica demasiado bien el mundo, cuando todo encaja sin grietas, cuando el enemigo es perfecto y eterno, probablemente no estás frente a la historia. Estás frente a un mito. Yo soy Susurros del Pasado, y si este relato te acompañó hasta aquí, si te ayudó a separar la sombra de la piedra, dime qué otras historias quieres que susurre en tu próxima noche. Porque conocer el pasado no es mirar atrás por nostalgia, es aprender a ver el presente sin venderle el alma al miedo. Hasta la próxima vigilia.